Hola y muy buen día para todos. Comenzamos otro video con otro enfoque muy valioso y que digamos decidimos abarcar debido a diferentes inquietudes, a diferentes temas que se abordan en las asesorías virtuales que tenemos con diferentes personas de Latinoamérica y del mundo. Vamos en un camino que va a ser muy valioso, que estamos seguros le va a aportar mucho a los productores del campo en el mundo. Este video va enfocado a el maíz y estoy, digamos, muy orgulloso de que estemos avanzando en otros temas con el ingeniero Franco, que nos vaya bien en el tema de soja, pero consideramos que es el momento de pasar a otros temas que son valiosos para que, digamos, los productores en el mundo puedan optimizar y puedan hacer mejor las cosas. Ingeniero, muy buen día, ¿cómo va todo? Con esta nueva etapa, con el objetivo de seguirle dando valor agregado a nuestros granos, ¿no? Ese es un poco el concepto de esto y bueno, por eso hemos elegido el maíz a partir de la gran cantidad de consulta que estamos teniendo al respecto y bueno, considero que es el momento para eso. Perfecto, ingeniero. Bueno, vamos con unas preguntas que son muy valiosas. Hemos recolectado unas preguntas que son frecuentes. Siempre en las asesorías nosotros vamos tomando notas, vamos mejorando, vamos especializándonos un poco más en el tema de qué es lo que necesitan saber las personas, cuáles son esas dudas frecuentes. Y pues nada, las hemos organizado para que a través de este video ustedes puedan de pronto tener un panorama un poco más preciso del mundo del maíz y de los granos. Ingeniero, arranquemos con la primera pregunta. ¿Por qué es importante darle valor agregado al maíz en lugar de venderlo simplemente como grano? Bien, en primer lugar, para esto tendríamos que hacer un poco de historia. Antiguamente el productor agropecuario producía el grano y lo comercializaba. Eso en su momento daba una rentabilidad y le permitía a las personas vivir de esa actividad primaria. Eso con el tiempo, con la competitividad y con la economía de escala, ha hecho de que hoy solamente producir el grano no alcanza. Si uno analiza en Argentina, 70% de las tierras cultivadas son alquiladas, por lo cual hay una competencia con los precios de los alquileres y eso han hecho que la actividad agropecuaria primaria por sí sola no dé una rentabilidad esperada. Entonces nos encontramos con la necesidad de darle valor agregado al maíz. También entender que el maíz tiene un valor que es la mitad del precio, analizando el histórico, ahora no es tan así, pero la mitad de la soja, por lo cual transportar al puerto el flete llega a representar hasta el 20% del valor del producto, es una locura solamente transportarlo en lugares donde no hay trenes y las rutas dejan mucho que desear, ya perdés una gran parte de la rentabilidad. Entonces, el productor agropecuario arriesga durante un determinado ciclo, invierte, alquila los campos y luego cuando produce de entrada pierde el 20% por el flete. Entonces, hay una gran necesidad de darle valor agregado al grano. Históricamente el maíz se transformaba en pollo, en huevo, en cerdo, en bovino. Hoy la realidad es que eh, eso sigue existiendo, seguimos consumiendo más carne, pero estos negocios se han monopolizado. Es decir, si uno hoy quiere criar pollos, hay sistemas integrados de pollo donde pocas personas manejan en cada país la avicultura, ya que tienen los frigoríficos, las plantas de alimento balanceado, por lo cual si uno quiere darle valor agregado al maíz, el hecho de producir pollo ya no es como antes y necesita una escala importante. En los cerdos ocurre esto. Hoy una actividad porcina necesita más de 3.000 madres de cerdo y eso deja afuera a muchos productores. Por lo cual, el transformar grano en carne, si bien es una realidad y es un valor agregado, necesita también de un capital importante y un capital de inversión y un capital de trabajo. Con las nuevas modas de lo que es plant-based
y demás, de saltear a los animales como una herramienta de transformación del alimento, es decir, el grano hacerlo carne y uno consumir la carne. Hoy en día plant-based, todas las dietas basadas en plantas, lo que hacen es generar alimentos para los humanos a partir de los granos. Y ahí el maíz, que después del trigo, el segundo cereal más producido en el mundo, donde en países como África o tienen su dieta basada en esto, en Centroamérica el consumo de maíz llega en casos como México a consumirse más de 100 kilos por persona por año, hace de que para los productores agropecuarios agrupados sea una muy buena oportunidad de negocio el transformar el grano de maíz que producen en alimentos para consumo humano. Entonces, ahí viene un poco la justificación de por qué hay que darle valor agregado al maíz hoy más que nunca. ¿Cuáles son los retos de, digamos, producir para consumo humano? Generalmente, pues, digamos, hay personas que de pronto tienen su campo, tienen su grano y quizás dicen, ya producir para el consumo humano implica, digamos, adquirir un conocimiento y hacer una inversión importante y pues tener en cuenta que el humano, digamos, por su desarrollo, tiene la capacidad de decir esto me gusta o no me gusta. ¿Qué implica desarrollar el maíz para el consumo humano? Bien, esto implica un cambio donde la inocuidad y la calidad pasa a ser el centro, pero también hay que reconocer que hoy las plantas de primera línea de alimentación para consumo animal, sobre todo alimentos para mascota, para peces, no tienen nada que envidiar. Es más, hasta podríamos decir que los estándares de calidad para para plantas de alimentos para mascota superan los estándares de calidad en algunos casos para lo que es consumo humano, por lo cual cuando uno va a hacer un proyecto serio y con la maquinaria que necesita, estamos hablando de estándares similares. No obstante, claramente, acá como es un alimento que consumimos nosotros, los estándares de inocuidad desde el recibo del grano tienen vital importancia, ya que es condición sine qua non. No podemos plantear, elaborar productos derivados del maíz a partir de un maíz que no cumpla ciertas calidades. Eh, por eso es muy importante cuando uno va a encarar un proyecto de esto, estar bien asesorado técnicamente en lo que pide la ley, en lo que piden los consumidores y en los equipos disponibles en el mercado, ya que si bien lo hemos visto en la soja, uno debería tener todos los equipos, pero puede largarse teniendo menos equipos e ir invirtiendo a medida que va recuperando la inversión. En el caso del maíz, los estándares de calidad de los productos terminados hacen de que la inversión inicial sea importante y sea completa. No podemos hacer una planta a medias para el maíz, porque si no, no vamos a poder capturar los valores de mercado, que son muy buenos en cuanto a los productos terminados, de no tener la calidad necesaria. Y en algunos casos no vamos a poder acceder a ciertos mercados. Entonces, es muy importante el conocimiento técnico de lo que es la parte de bromatología, la parte de inocuidad, el conocimiento de los granos y del proceso. Eso es muy importante cuando queremos atacar este tipo de industrias. Ingeniero, ¿cómo ve el mercado local? ¿Cómo ve la exportación? ¿Y cómo ve la competencia? ¿Es difícil, digamos, dónde hay que jugársela específicamente para competir y, digamos, entrar a un mercado que quizás de pronto el productor o el empresario no ha abordado y apenas está, digamos, entrando poco a poco o piensa entrar? Bueno, respecto a eso, y el mercado local está incrementando el consumo de productos. Vamos a Argentina, de un año al otro ya se incrementó en un 38% el consumo de polenta, que es un producto típico italiano, el cual
es un grano de germinado, pelado, molido a una granulometría que permita que el ama de casa, o la persona que hace las tareas culinarias, agregándole agua, en menos de media hora tenga un alimento en su plato de bajo costo, rico en energía, por lo cual, eh, y ese es un producto el más económico, por lo cual, y hay un mercado para eso. Así que podríamos decir que el mercado te permite ir aprendiendo y hay mercado para todo. Es decir, hay un mercado que valora solo el precio, un mercado intermedio que de alguna manera ya tiene ciertos parámetros de calidad y hay otros que si no logras la calidad directamente no puedes llegar a cotizar. Así que en ese sentido, a diferencia de la soja, es un lugar donde uno puede crecer mucho más fácil. Eh, Primero porque hay menos competencia y segundo porque los márgenes son mucho más atractivos. Así que allí es donde vemos una gran oportunidad que agrupándose productores agropecuarios que ya hoy tienen el grano, tienen una oportunidad significativa de capturar ese valor. Entonces, ahí es donde esto de hecho es una fortaleza o una oportunidad, mejor dicho, que nos da el mercado de la molienda de maíz, que nos permite ir ingresando de a poco desde el punto de vista comercial. No hay muchas barreras de entrada. Que bueno, también eso tiene sus perjuicios, ¿no? Pero al no haber tanta barrera de entrada, eh, yo sostengo que va a haber muchas personas que van a entrar a esto porque los recuperos de inversión son realmente elevados. Y en el mercado de exportación es infinito. Uno ya trabaja con gente del mercado exterior y ve claramente que el problema que estamos teniendo hoy es que no logramos los volúmenes, ¿no? Es decir, cuando viene a comprarte un chino o un africano, hablamos de 100 contenedores por mes de producto terminado y eso implica muchos más de materia prima. Entonces, el mercado internacional realmente no tiene límites. Obviamente que las exigencias son otras, los estándares son otros, pero bueno, yo siempre digo, uno tiene que arrancar los proyectos pensando los primeros años, primeros 5 años en un mercado local e ir aprendiendo en el mercado internacional. Y bueno, y en países que tienen más consumo dentro de su dieta, como son los países caribeños, brasileros y demás, que el maíz está más afianzado el consumo interno, el productor agropecuario que da este salto tiene una facilidad para colocar el producto, por lo cual acá tenemos una gran oportunidad. Quiero más o menos como un contexto, más o menos de los asesoramientos y plantas que usted conoce que tienen maíz y que de pronto no hacen lo suficiente, no le dan valor agregado. Los productores son conscientes de cuánto pierden al vender solo el grano sin darle valor agregado. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se va un poco más allá? ¿Por qué no hacer el esfuerzo en cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia, en cuanto al know-how para darle ese valor y ganar un poco más? ¿Qué pasa ahí? Bien, esa es una buena pregunta y radica un poco mi apostolado en las asesorías de todos estos años y es a lo que me dedico, ¿no? A que el grano no se vaya por los puertos enteros y genere trabajo y genere trabajo de calidad y genere alimentos y rentabilidad para los pueblos donde se genere el grano. Eso es algo en lo que trabajamos. Creo que parte de la respuesta está en lo que dije al principio. Antes, produciendo grano, ya era suficiente y uno ya ganaba lo suficiente para vivir, para pagar las cuentas y para crecer. Entonces, considero que hubo una época en la cual eh, no era, no era necesario. Después una segunda época donde decís, bueno, le voy a dar valor agregado al grano porque estoy lejos del puerto, porque la verdad que soy chico y me queda tiempo libre y demás. Bueno, y necesito otra actividad, uno iba a los animales. Era muy común tener un criadero de cerdo, un criadero de pollo de pequeña escala. Hoy a pequeña escala no existe, es decir, quedó como
tener una producción de pequeña escala avícola o de cerdo es hasta jovista o es de economía de subsistencia, pero no un negocio serio. Por lo cual, creo que se fue descartando y se llega a esto. El productor agropecuario tiene otra cultura y él está pensando en cómo hacer más eficiente a lo que sabe hacer y a lo que se dedica a hacer, que es producir el grano. No había un interés, quizás las nuevas generaciones ya que piensan más en equipo, los grupos donde se reúnen los productores, que acá en Argentina hay muy buenos grupos, pero en Brasil y en otros países también, ha demostrado esto de la cultura del asociativismo. Es decir, para poner una industria es necesario un determinado volumen de trabajo, capital de trabajo, y sobre todo lo más importante, es el conocimiento técnico, porque dejamos de vender un commodity y pasamos a vender un producto que vale dos, tres, cuatro veces lo que vale el grano, por lo cual es muy atractivo. Eh, y es una producción que no es que uno tiene que esperar 2 años como la vaca, 6 meses como el cerdo, 40 días como el pollo. El producto entra el grano y sale en menos de 15 minutos dentro del proceso, por lo cual no hay un tiempo significativo donde el capital está dormido o trabajando, si se quiere. Pero bueno, es un tema cultural principalmente, de que hay que asociarse. Es decir, no sé, estos proyectos no se encaran solo, se encaran de productores. Y bueno, considero que es un cambio que cada vez hay más empresas, cada vez más personas que están dándole valor agregado. Y también otro de los puntos más importantes para darle un cierre ya a esta pregunta es que antiguamente si uno quería darle valor agregado al maíz tenía que hacer una molienda húmeda, que era una planta de no menos de 100 millones de dólares. Eso obviamente hacía de que quedaban muy pocos dentro de estos proyectos. Hoy, gracias a la baja de los costos en la tecnología y a lograr hacer una economía de escala más pequeña, y también hay que reconocer, con la aparición de la competitividad de China en lo que es maquinaria, hoy los chinos hacen maquinaria de excelente calidad, no, hay un prejuicio ahí de que los chinos hacen las cosas económicas y nada más. Eso es totalmente equivocado. Hoy vemos plantas de primera marca que se fabricaron en China, por lo cual los costos de inversión inicial hace de que pueda haber menos barrera de entrada y haya más posibilidad de ingresar. Pero eso un poco responde al porque si lo tendría que definir una palabra es un tema cultural. El productor agropecuario no le da valor agregado al grano porque no está la cultura de dar valor agregado. Ellos son productores de grano. Por eso es importante que en estos grupos que uno va formando sean grupos multidisciplinarios que le permitan al productor agropecuario complementar las habilidades técnicas que ellos no poseen. Y los que somos industriales, tener la posibilidad de autoabastecernos del grano, que no solo por un tema de costos, sino por calidad, por trazabilidad, por seguridad y por sustentabilidad del negocio, es muy bueno, ¿no? Ingeniero, una consulta que me parece que a veces se hace de manera muy simple y muy reduccionista, y es el tema de la inversión. Sí, a veces consultan, bueno, ¿cuánto es? ¿Qué vale? Como si fuera una respuesta corta y concreta, decirte, mira, vale esto. Tenemos más o menos nociones de cómo cuantificar la inversión para darle valor agregado al maíz. Bien, eso sí, hay una realidad. En lo que es equipamiento, muchos piensan que uno va a comprar un televisor, un microondas y dice, ¿cuánto vale? Yo he armado más de 5 molinos hoy en día de manera completa y parcial, he armado también otros. Y no hay una respuesta única. Podés gastar todo lo que vos quieras o depende de lo que vos ya tengas. Normalmente nosotros muchos de los proyectos los hacemos a partir de acopios que con la predicción del silo bolsa han pasado a ser obsoletos, es decir, en inversiones importantes, las cuales, como hubo un cambio en la cultura de guardar la producción por el tema de los camiones y demás,
ha hecho que la aparición de los silo bolsa, que son unos chorizos de plástico donde el productor puede guardar en la trilla, quizás en el mismo campo donde está haciendo la trilla, la cosecha, guarda el producto, ha hecho que muchos acopios, si uno va por la ruta, ve que están parados. Entonces, cuando uno ya parte de un acopio eh, parado y demás, o que ya están totalmente amortizados, la inversión de la planta, sobre todo si hay algún galpón cerca o tiene energía eléctrica, ya baja a la mitad. Eso no es menor y es muy importante. Por eso no es solo cuánto voy a invertir en máquinas, ¿no? Eso hay que ver. Después, bueno, hay tecnologías, hay escalas, hay unidades productivas mínimas, que uno lo va viendo en cada uno de los casos. Pero son inversiones que cuando se agruparon 5 o 6 productores agropecuarios, son inversiones que si uno las compara con el nivel de inversión que están acostumbrados los productores agropecuarios a invertir, es decir, poner una fábrica cuesta menos que comprar una cosechadora nueva. Es decir, uno no entiende a veces por qué hay productores agropecuarios que no dudan y cada un año, cada 2 años compran una cosechadora que después de X cantidad de años queda obsoleta. eh, y en esos casos lo compran casi sin análisis. Cuando uno plantea un proyecto de ir a dar un valor agregado de grano, que son inversiones similares, hay muchos miedos, pero el problema no está en lo económico, sino en las dudas de querer meterse o no en un mundo que es el desconocido. Entonces, ahí es donde radica, porque volvemos lo mismo que en las hojas, si uno no tiene el conocimiento, tiene altas posibilidades de fracaso en los proyectos. Por eso yo siempre planteo de formar el equipo multidisciplinario que conozca de todo, pero lo técnico no es negociable. Si uno no conoce lo técnico donde se va a meter, está cometiendo un error de suicida. Entonces hay que plantear esto, de que las inversiones no son mayores a lo que cuesta una cosechadora. Eh, y el comprado entre varios no es un problema. Lo que pasa es que lo que hay que hacerle entender al productor agropecuario es que de alguna manera ellos están acostumbrados a realizar los análisis y la parte económica con un principio y un fin. Es decir, bueno, yo voy a sembrar, alquilé el campo, compré la semilla, coseché tanto, gané tanto y perdí tanto. Es decir, es un ciclo. En la industria es totalmente distinto. Uno en la industria pone un dinero, invierte, arranca, prueba, y hasta no lograr una economía de escala o un punto de equilibrio, pierde dinero. Es decir, produce, vende producto y pierde un dinero, pero está ganando cuota de mercado. Bueno, eso son intangibles que uno trata de hacérselo ver, que forma parte del haber de las empresas, de la curva de crecimiento de la empresa. A partir de un determinado punto, uno ya cubre los costos, ya empieza a ganar el dinero. Ahora, hay que entender de que uno en esto no juega solo, compite contra otros, por lo cual uno, siendo eficiente, si el otro es más eficiente, también va a competir. Y ahí, bueno, está la ventaja del productor agropecuario. El 80% del costo de una producción es el grano, es la materia prima, por lo cual vos ya sos más competitivo que aquel que tiene que salir a comprar. Yo en esto, el mensaje de optimismo es que hoy en día lo vemos y lo vemos en Argentina y demás. Hay muchos molinos, para no hablar tanto del maíz, del trigo, por ejemplo, que ya los productores agropecuarios que se han asociado y que ya llevan un recorrido, ya le ganan en competitividad a las grandes multinacionales, porque tienen otra estructura de costo, otros gerentes, y demás, por lo cual hay una gran oportunidad en el asociativismo para darle valor agregado al grano de maíz. ¿Un productor pequeño puede iniciar o esto está pensado solo para grandes industrias? Y ahí viene bien porque usualmente lo que se da a conocer, digamos, entre los empresarios o entre los inversores, quizás es el proceso más industrializado y más macro, que en este caso puede ser la molienda húmeda. Entonces, Claro. pues ahí hablamos de grandes cantidades y hablamos también de agua, mucho consumo de agua. Entonces, no sé si viene bien acá explicar las diferencias entre molienda seca y molienda húmeda. Bien, sí, sí. Eh, en primer lugar, yo cuando me vienen productores a pedir asesoramiento al respecto y demás, les pido un mínimo de entre los dueños de 500 hectáreas, es decir,
Si los dueños del proyecto no juntan 500 hectáreas propias entre los distintos productores que hagan maíz todos los años, yo es como que los mando a hacer los deberes y a comenzar de nuevo o a buscar más socios o más hectáreas, ¿no? Es decir, eso es porque yo de esa forma he visto y he validado que en esos casos los proyectos ya arrancan siendo positivo en la rentabilidad del negocio, porque ya logro con esas 500 hectáreas propias de grano, de maíz, poder tener una producción que yo sé que voy a estar por encima del punto crítico. Entonces, ese es un poco lo inicial, que son 500 hectáreas. Obviamente que hay productores que tienen mucho más, pero 500 hectáreas propias de maíz, que dependen de los lugares de Argentina. 500 hectáreas de maíz significa 1.000, 1.500 de totales, y en algunos casos, como Buenos Aires, mucho más, ¿no? Eso es lo primero en cuanto a qué tamaño, ¿no? Como para empezar a hablar del proyecto. Yo estos proyectos no los hago si no hay productores agropecuarios juntos. Es decir, estos no son proyectos para alguien que dice, tengo un dinero, lo quiero invertir, antes hacía departamento o vendo autos, me quiero meter en un molino más. Y no, yo no los aconsejo, no los asesoro y no los sigo adelante de esos proyectos, porque justamente esto es darle valor agregado al grano que uno ya produce. Es una condición sine qua non. Que además de productores agropecuarios se agreguen inversionistas externos que lo vean solo como un negocio, no hay ningún problema y me parece muy bueno porque aportan al grupo una expertise muy elevada y de otra índole. Pero si no tienen las 500 hectáreas dentro de los productores, eh, yo los invito a rever los proyectos o a rever el equipo que han formado como para poder ampliar y lograr ese mínimo. Respecto a lo del agua que vos bien dijiste, esa es muy buena pregunta y justamente es un poco el motivo de todos estos trabajos que venimos haciendo, Javier. Nosotros en estas producciones no generamos efluente y no consumimos agua en la que es la molienda seca y todos estos procesos, no se consume agua. Entonces esto hace de que sean muy sustentables, amigables con el medio ambiente o en lugares donde no hay agua. La molienda húmeda usa 5 veces la cantidad de agua por cada kilo de grano, ¿no? Es decir, una locura el volumen de agua y después propiamente de efluente y después de ácidos, soda cáustica, productos químicos. Nosotros hacemos natural, es decir, partimos del grano de maíz y por procesos físicos que involucran separar la suciedad, separar por tamaño, procesos de separación de grano en lo que es la cáscara, el germen, el endosperma vítreo, el endosperma harinoso, vamos apuntando hacia el producto que quiere el mercado. Pero en ningún momento se utiliza agua. Es decir, los volúmenes de agua de estos procesos están en el orden del 1 al 5%, no es un volumen de agua significativo, no forma parte de nuestra receta. Así que ahí tenemos una gran ventaja porque el agua es un bien escaso, además tiene que ser un agua de calidad, por lo cual entonces esto deja afuera a muchos productores. Entonces, desde el punto de vista, cuando vos planteas proyectos con agua, yo siempre digo, vos cada vez que agregas agua en un proceso, después la tenés que sacar y ahí tenés costos energéticos significativos. Nosotros todos estos años hemos desarrollado sistemas, metodología y el uso de equipamiento para lograr casi cualquier producto de la molienda húmeda también a partir de tecnología existente similares a la molienda seca, es decir, almidones modificados y demás, que hacen que no tengamos nada que envidiarle a las plantas de molienda húmeda que utilizan químicos, que utilizan agua y que son inversiones, como dije, ¿no? De más de 100 millones de dólares. En el caso nuestro hablamos de inversiones del precio de una cosechadora. Entonces, eh, son totalmente, abismalmente opuestas. Es decir, lo que buscamos nosotros, proyectos para el pequeño y mediano productor agropecuario. Digamos, en los asesoramientos que también se han hecho de soja, digamos, es algo frecuente y es importante. El tema de
si es obligatorio en este caso del maíz instalarse en un parque industrial o si se puede trabajar ahí mismo en el campo. Digamos, esto tiene que ver con todas las facilidades que da un parque industrial y también por el talento humano, ¿no? Que es lo que siempre hablamos en los asesoramientos. Entonces, en este caso, ¿es necesario ir a un parque industrial? Bien, muy buena pregunta. Obviamente en el parque industrial, depende de cada país también, ¿no? En el parque industrial uno tiene ciertos beneficios eh, y ciertas partes del proyecto o del proceso que las tenés que hacer sí o sí en un parque industrial. Pero los primeros módulos que uno plantea en estas primeras etapas de los proyectos, eh, justamente el planteo que hacemos es llevar la industria al campo. Es decir, de hecho, uno de los beneficios competitivos de esto es hacer la fábrica en el campo. De esta manera, yo siempre planteo el proyecto de que no salga nada de la tranquera con menos de $1 el kilo. Y eso es lo que estamos logrando, hacer productos dentro del campo, del establecimiento, eh, que son proyectos y procesos totalmente automáticos. Estamos trabajando casi sin la necesidad de personal. Eso habla del nivel de automatismo de las tecnologías actuales y hace que del campo salga solo lo que ya va para el consumidor o lo que va para una industria, pero para el último tratamiento. Ya no es necesario, como era antes, instalarnos en la ciudad, en los parques industriales. Estas propuestas de valor que planteamos nosotros son propuestas con bajo necesidad del recurso humano, menos de una persona se necesita directamente, es decir, en algunas plantas la persona atiende el negocio y después trabaja con otras tareas, porque se plantean proyectos llave en mano, en los cuales eh, con una sola persona es suficiente y sobra en cada turno. Y el hecho de tener la producción en el campo, donde también están los animales, porque el productor agropecuario suele estar diversificado, hace de que uno logre ciertos estándares de calidad que no lo lograría en una industria por temas de rendimiento, ya ahí es más técnico, pero lejos de ser un problema instalar la producción en el campo, es lo que realmente uno está viendo que está ocurriendo, donde las plantas que se empiezan a instalar en los campos ganan en la estructura de costo. Por lo cual, claramente hay que ir hacia las plantas instaladas en el campo. Obviamente que hay un tema en lo energético. Esto, a diferencia de la soja, consume poca energía eléctrica, por lo cual, con la misma luz rural, ya uno logra armarlo. Así que la respuesta es contundente. Estos proyectos son para hacer en el campo. Y ahí radica parte de la competitividad. ¿Buscas una asesoría profesional? En la parte inferior encuentras toda la información. Ahorita estábamos hablando de, digamos, de los productos derivados y qué productos se pueden lograr de la molienda de maíz en seco y qué características, porque como lo mencionamos al inicio, no es simplemente sacar un producto, sino que tiene que cumplir con unas características. ¿Qué se debe hacer bien para lograr buenos productos derivados de la molienda de maíz en seco? Y qué características y qué debemos hacer bien para que tenga las características que pide el mercado. Bien, esa es una muy buena pregunta y radica en la fortaleza de estos proyectos y uno siempre lo compara con la soja, ¿no? Es decir, cuando uno procesa la soja, tiene dos productos y no tiene más que eso, el líquido y el sólido. El expeller de soja, que es el 85%, y el aceite, que es un 13 al 15%. Tiene dos productos y tiene que vender esos dos productos y no hay otros productos, son esos dos. Si no, ya tiene que ir a la segunda etapa, que es el alimento balanceado, la soja texturizada, lo que hemos visto. En el maíz totalmente diferente. A partir del maíz uno puede sacar en una primera etapa más de 50 productos diferentes. 50 productos diferentes. Puede ir sacando de manera simultánea más de 7 productos. Esto hace de que, y a mercados totalmente diferentes. Hay algunos productos que van perdiendo nutra alimenticia,
que son los que más conocemos, pero también van para la industria del petróleo, para la industria, es decir, el almidón de maíz como tal, eh, es una cadena carbonada, sin empezar a hablar tanto de la parte técnica, que puede ser un poco aburrida para estas primeras instancias, pero vos podés reemplazar todos los productos que se hacen del petróleo, los podés hacer a partir de los granos de maíz, ¿no? Entonces se usa también para la industria de de todo lo que son los agroquímicos, para darle cierta estabilidad y demás, además de lo nutricional que hablamos. Y también la industria de los industrias, los business to business, que es producir materias primas para que otras industrias terminen haciendo el producto. Acá hay productos ahí muy conocidos, lo que son las tutucas, piporé, que le llaman en alguna piporca, depende de los países, ¿no? Que es un maíz inflado. Después está lo que son unos trozos para los cereales de desayuno, que son productos, el cornflake en el mundo se usa muchísimo, entonces ahí hay distintos tipos. Después hay sémolas para estruzado, sémolas para hacer alimentos para mascota, sémolas para consumo humano. Y después la línea de los almidones y de las harinas. Imaginémonos todo lo que se hace con las harinas hoy se puede hacer con las harinas de grano. Nosotros ya hemos finalizado en algunos lugares las primeras etapas y estamos por la segunda y las terceras etapas, que es hacer harinas nixtamalizadas, harinas para arepa, almidones pregelificados, aceites de maíz. La verdad que hay un sinnúmero de productos y esto baja muchísimo los riesgos, porque si yo, y los volúmenes de consumo son extraordinarios, por lo cual si yo me puedo colocar con determinado mercado, yo ya logro darle vida útil a la planta en ese sentido, y ya cubro los costos y gano un dinero. Justamente el problema que se tiene, que de hecho me ha pasado estos años, es que cuando uno empieza a desarrollar los mercados y demás, aparecen oportunidades de negocio que no la puede tomar por los grandes volúmenes que solicitan los clientes. Ahí es donde una vez más decimos que en el comercio internacional los volúmenes son condiciones también sine qua non, es decir, no se va a sentar una persona al frente tuyo para exportar a África si no le puede vender 20 contenedores por mes, porque cuando vos lo comparas con gigantes como hay en Brasil y demás, estarían perdiendo el tiempo ellos, ¿no? Uno quizás, los productores agropecuarios en Argentina dicen, ah, bueno, vendo 3 o 4 camiones por día y eso es suficiente. No, no, las economías de escala, por eso necesitamos el asociativismo, no solo de los productores, pero una vez que se elaboraron las plantas, el asociativismo entre las distintas plantas, si queremos ir a mercados exteriores. Así que en cuanto a productos hay un montón, justamente es lo que yo elaboro en las empresas, es desarrollar los productos a medida para el cliente, cada uno con su especificación técnica, cada uno con las operaciones unitarias necesarias y con los estándares de calidad se necesitan. Ahí va a ser muy importante el armado de un laboratorio de calidad y varias cosas más al respecto, pero la cantidad de productos y cada vez aparecen más. Es decir, eso es increíble. Yo en las ferias que he hecho, es decir, esto que, no, esto viene del maíz, pero ¿cómo del maíz? Sí, porque hacen esto y a partir de esto logran este otro producto. Y la verdad que uno se queda asombrado. Desde el momento de que podemos decir que el maíz puede reemplazar todo lo que es los productos que se hacen con la harina de arroz, todos los productos que se hacen con la harina de trigo, y todos los productos que se hacen con el petróleo, miremos los productos que tenemos en casa y gran parte de eso se pueden hacer a partir del maíz. Por eso insistimos que esto es otra oportunidad más, el hecho de que no haya un solo producto de venta, que haya un montón de productos para la venta y el productor agropecuario tiene el beneficio de autoconsumirse los scraps del proceso. Entonces, no tenés que estar enviando camiones al parque industrial y trayendo del parque industrial aquellos subproductos que no son para el consumo humano. Esto, recordemos que siempre hablamos que los negocios de granos no dejan de ser un negocio logístico y financiero.
lo que estamos planteando en estos proyectos, que desaparece la parte logística, porque el grano no sale de la tranquera hasta que no vale $1 el kilo, y en lo que es financiero, nosotros los procesos tienen un lead time pequeño, entonces vos podés producir, cambiar los productos que necesitas e ir produciendo un producto just in time. Eso vamos programando el mes o la semana en las plantas, por lo cual también hay una rapidez en eso y derrumba esas otras dos barreras. Así que en cuanto a productos, cada vez más hay más productos. Uno tiene la posibilidad de ver plantas de otros países del mundo, es increíble. Lo que pasa es que uno no arranca con nuevos productos porque no abastece los productos actuales, ¿no? Ingeniero, y en cuanto a todos estos productos, su vida útil, digamos, el producir, el procesar, el darle valor, nos permite, digamos, tener productos de una vida útil medianamente razonable en dado caso que el mercado se ponga un poco complicado, por decirlo así, alguna baja, uno nunca sabe, pero son preguntas y dudas que siempre tiene, digamos, el inversor en la cabeza. Bien, pues muy buena pregunta y justamente esto es una de las cosas que más ayuda a los productores agropecuarios en lo comercial, en dejarlos tranquilos, yo siempre digo, porque si uno deja guardado varios meses un producto, el problema ahí no es el producto, sino el dinero parado que tiene. Entonces, pero para tranquilidad, estos productos todos tienen una vida útil mayor a 6 meses. De hecho, en plantas laburamos en algunos casos con más de un año, por la misma base de que uno parte del grano, que una vez que le saca el packaging natural del grano, que es el pericarpio y demás, eh, hace procesos en seco o en tratamientos térmicos que generan una pasteurización, si se quiere, ¿no? Un término de ingeniería correcto aplicado en este caso, pero para que se entienda, los productos, estos como no tienen agua agregada, es decir, la única humedad de estos productos es la humedad ligada que está dentro de las células del grano, hablamos de humedades menores al 10%, la actividad acuosa, la actividad microbiológica por tal es insignificante, por lo cual desde el punto de vista microbiológico no hay problema. No tenemos otros temas que son los insectos, que eso están en cualquier planta de granos y demás, que bueno, hay todos tratamientos que hoy en día la tecnología hace que uno los pueda controlar, ¿no? Así que no es un problema. Pero sí, la vida útil es un año. Recordemos que uno cuando va a enviar un contenedor de un semi elaborado a Sudáfrica, tiene más de 30 días en lo que es la bodega del barco, ¿no? Por lo cual, si no tuviéramos vida útil, serían productos solo para el mercado local. Justamente estos son productos que duran hasta más de un año, si se respeta todo lo que las operaciones y el proceso necesitan. Así que no hay ningún problema. Lo que tiene de bueno esto es que como uno puede producir más de 50 productos, cuando no se vende el producto A, produce el B y el C, por lo cual uno no es que produce y guarda y lo sale a vender. Como ocurre en una aceitera, uno produce expeller y aceite y tiene que ir vendiéndolos, porque si no se le llenan los depósitos, si no, la actividad económica de la industria no va. Acá uno dice, bueno, de los 50 productos, ¿cuál tengo vendido o cuál puedo vender? Bueno, hago estos. Y en otra época del año, porque hay productos que son más estacionales, hago estos otros. Así que vamos a ir pudiendo direccionar la producción hacia un mercado u otro. eh, Claramente podemos trabajar just in time, que es lo que yo eh, trato de enseñar en las industrias, porque bueno, el valor del tiempo, del valor del capital, del dinero y con el tiempo es un valor por lo cual hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son, digamos, los pasos a seguir? ¿Cuáles son, dice, digamos, la persona está viendo este video en YouTube y dice, bueno, listo, puntualmente, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso A, B, C, D, específicamente para arrancar en este mundo? Bien, eso es muy buena pregunta. Como todo siempre empieza por la información, es decir, hacerse asesorar en detalle todos estos puntos que estamos hablando, conmigo o con quien corresponda. Yo lo que digo siempre, puedo asesorarlo yo, puedo asesorarlo otro, no hay ningún problema, pero háganse asesorar por gente que tenga experiencia, que tenga varios años en el rubro, porque me ha pasado de que hay gente que han comprado equipo pagándolo 3 o 4 veces más de lo que necesitaban pagar
y hay otra gente que ha puesto plantas en lugares que jamás deberían haberla puesto, o gente que se largó a hacer un proyecto y se quedó a la mitad del río, siempre planteo, ¿no? Que realmente, y eso es muy duro, muy triste, y lamentablemente son muchas las asesorías que uno está haciendo, y vos lo sabes muy bien, Javier, eh, en esa parte, que ahí la verdad que hay menos cosas para hacer, por suerte uno lo puede ir manejando. Cuando uno dice, voy a empezar el proyecto, lo primero, el paso uno, es formar el grupo. Y con ese grupo poder contratar un asesor o investigación de mercado, o viajar, o visitar plantas, o lo que corresponda, como para entender el mercado, que es la etapa 2, entender en dónde se van a meter. La etapa 3, obviamente, hacer la sociedad, toda la parte legal que corresponde en todo esto, que eso siempre es importante para darle seriedad a los proyectos. Eh, y bueno, la etapa 4 entre los jugadores que uno ya planteó y demás, ver la ubicación. La ubicación de estos proyectos es clave porque hay que ubicarse obviamente donde hay mucho de este grano, y no solo donde hay mucho grano maíz, hay que ubicarse donde hay mucho maíz y hay una gran diferencia entre lo que se produce de ese grano y lo que se consume de ese grano en ese lugar. A mí me pasó gente que quiso instalar un molino en Rosario, donde está el puerto donde se va el grano. Ahí la verdad que el diferencial de precio que uno captura por estar cerca del flete de Rosario es menor, por lo cual yo siempre planteo dónde producir un molino, dónde poner un proyecto de valor agregado de grano, donde hay mucho grano y que no haya mucha demanda, y ver ese diferencial, porque a veces puede ocurrir, de hecho me ha pasado con algunos proyectos, que donde se instalaron no había el volumen alto de grano que uno quisiera, pero la demanda era prácticamente nula, por lo cual el productor agropecuario, si lo vendía en esa zona, además de los costos de flete y demás, era muy castigado por no haber una demanda, y obviamente la industria ahí se apodera o captura valor del productor agropecuario. Entonces, siempre lo planteo en campos propios, siempre en campos propios. Me han pasado varios proyectos donde tenían una opción a compra y demás. Así, yo siempre digo lo mismo, nadie se hace la casa en un terreno prestado. Eso es un error que se paga con creces, ese tipo de cosas. Lo digo porque pasa, sucede. Entonces la ubicación después clave. Eh, y bueno, y después armar un buen área comercial, eso también es importante, y administrativa, ¿no? Los equipos se consiguen, la información está, proveedores, hay muy buenos proveedores que de hecho también tienen hasta planta propia, así que eso es algo que se puede encontrar, ¿no? No es un problema. Eh, Después sí, tiene que ser eficiente la planta, ¿no? Me han pasado a asesorar plantas que eran 10 veces menos eficientes que otras, y cuando vos veías cómo estaba una planta respecto a otra, te das cuenta el por qué, ¿no? Uno que se dedica a lo que es la eficiencia de los procesos y de la producción, cuando lee o recorre la planta se da cuenta de qué tan competitiva es una planta, ¿no? Entonces, yo creo que después la parte de eficiencia y demás a la hora de elegir las máquinas es clave en ese sentido. Y sí entender que esto es un proceso dinámico, que uno hace una primera inversión para decir, hago estos 50 productos distintos, pero que después sepa que hay una etapa 2 y hay una etapa 3 donde puede capturar valores mucho más importantes de producto, ¿no? Entonces, estar abierto en el equipo que se forme a saber que hay un principio, pero que después seguramente se van a tener que hacer inversiones de capitales mayores para alcanzar valores de venta de 4 o 5 veces el valor del grano. Y eso es muy importante. Y quizás ahí sí ya convenga en un parque industrial, pero ya uno lleva al parque industrial un semi elaborado que uno denomina, que ya vale mucho y no está fleteando cosas que luego tiene que volver a fletear al campo, ¿se entiende? Y ahí ya puede tener los profesionales y demás en el parque industrial, pero estos proyectos están planteados para producciones en el campo,
no salir de la tranquera, y sí le vas a comprar grano a quién, a los campos vecinos. Es decir, te terminás transformando en un pequeño acopio, pequeño puerto seco en la zona donde te instalaste. Eso es importante. Sí, esas serían un poco las preguntas a trabajar, ¿no? Pero sin lugar a duda, la primera, que es entender el negocio en que se van a meter, es clave, porque hay mucha gente que se mete en negocios, lo hemos visto mucho con la soja. En el maíz, por suerte, la gente se asesora mucho más, eh, pero siempre desde el día cero, que te ayude realmente a decidir si uno se mete o no en este proyecto, ¿no? Pero es clave el asesoramiento técnico, comercial, en estos tipos de emprendimientos. Perfecto, ingeniero. Bueno, hay un tema que tiene que ver con la maquinaria y particularmente hoy en día, no sé cómo vaya a envejecer este fragmento del video, pero pues estamos pasando por una, digamos, dinámica y una guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. Y no es un secreto que China se ha vuelto como la fábrica del mundo. Y siempre está la opción de quizás comprar maquinaria en China. ¿Cuál es la realidad de comprar esta maquinaria al otro lado del mundo? Si vale la pena, si es una buena inversión, si realmente a futuro, a largo plazo, estas máquinas van a ofrecer una buena amortización y si van a ser de calidad y que nos van a durar mucho tiempo. Digamos, siempre está la opción de China, de comprar en China, pero siempre está ese miedo de si sí o no, si es lo que necesito o no es lo que necesito. Hablemos un poco de eso, ingeniero. Bien, esa es una muy buena pregunta. Yo siempre le digo al productor agropecuario, cuando me plantea este tipo de cosas, que el negocio de él va a ser transformar el grano en otro producto, en producto terminado, y su esfuerzo tiene que estar en, che, ¿cómo hacemos estos 50 productos diferentes? O de estos 50 productos, ¿a cuál le apuntamos primero? ¿Y cómo lo vamos a vender y comercializar? Entonces yo siempre digo, no gastemos tanta energía en hacer todo un desarrollo de proveedores, salvo que nos querramos dedicar a vender máquinas. Pero me ha pasado que hay gente que le ha dedicado 10 veces más de tiempo, energía, recursos a buscar distintos proveedores y se transformaron en especialistas de proveedores y nunca se dedicaron a ver los productos que van a elaborar. Pero bueno, son distintos negocios. Ahí es donde uno va a comprar o seguridad o compra tiempo. Yo siempre lo planteo desde ese punto de vista. En China sí hay, de hecho yo ahora me estoy yendo con un grupo de productores a comprar máquinas allá, eso es una realidad. El tema de China, y hay de todas las calidades, ¿no? Las mejores marcas de hoy de molinería se producen en China, así que no hay. Pasa que es tan variado todo, y yo siempre digo, a la hora de comprar, la compra es una parte, el asesoramiento técnico también, desde el mismo proveedor también, pero lo más importante es la postventa, por lo cual nosotros en las plantas que hemos diseñado siempre hemos hecho un mix, algo local, algo de afuera, normalmente todo lo que es de alto volumen, yo siempre digo que vale pocos dólares el metro cúbico, que es lo que hay que traer del otro lado, conviene traerlo de afuera. El problema es que cada vez es más importante las cosas que uno puede traer de afuera, porque justamente China, la competitividad que tiene es impresionante. De hecho, en algunos casos lo que hacemos es a partir de industrias nacionales o de distintos países, me tocó ahora en Paraguay, viéndolo con algunas personas, con los mismos proveedores de maquinaria, se traían y después te hacen el montaje, porque vos traes las máquinas de China, pero después las tenés que ubicar, no es pongo esta acá, después la otra acá, no es que me armo una casa y pongo una heladera, una cocina, no, después hay que hacer transportes, tableros eléctricos, hay que hacer todo el montaje, por lo cual yo siempre digo es, no pongamos todas las patas solo en los productos chinos, sino que hagamos un mix, planteándole al proveedor y diciéndole, che, mira, estas cosas las considero traer de allá, ¿qué opinás? De hecho, a veces te las traen ellos, porque si no te tenés que anotar como importador, y son varias cosas. Pero, a ver, no se puede tapar el sol con la mano. China es hacia donde vamos y los productos se van a fabricar todo en China, ¿no? Las empresas nacionales
están y demás, parte ya lo traen de China. Lo bueno es que ya traen plantas que se han vendido 20, 30 plantas, por lo cual ya saben que es bueno, que es muy bueno y que es muy malo. Eh, yo siempre apunto a relaciones de largo plazo. Y en esto, cuando vos compras una maquinaria, vos ya generás un vínculo con el proveedor de esa maquinaria. Y ese vínculo tiene que estar siempre. Eso es importante. Si a vos te rompe una máquina, a quien vos le compres te tiene que asegurar los repuestos, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo de meter los pies, yo siempre digo los dos, acá no son los dos pies en el mismo plato, es un pie en un plato y otro en el otro, que lograr los beneficios de un menor costo, pero también todo el know-how que trae. Porque también el chino, si vos no vas, no ves allá, también puede ocurrir que te venda equipos que no necesitas. O te venden plantas que le faltan equipos. Porque los estándares de calidad, uno no es que dice, compro las máquinas y después qué producto hago. No, no. ¿Qué productos voy a hacer? ¿Qué máquinas compro? Es al revés. Y eso los chinos venden máquinas, no venden procesos. De hecho, me ha pasado y hay una gente de China, le estamos enseñando un poco todos estos productos, porque ellos venden máquinas y ellos para África, para Angola, con la tecnología que venden y cómo está, funciona. Bueno, le digo, estas máquinas en Argentina directamente, no, los productos que van a generar no son de la calidad que uno espera, por lo cual comercialmente lo vas a vender, por lo que dije anteriormente, va a haber un mercado que compra solo precio, y eso existe, pero no lo que buscamos con este grupo de productores. Así que acá no hay una respuesta por un lado o por el otro, hay que ir por los dos. Un poco la explicación es. Ingeniero, la pregunta que es clave, siempre va en los asesoramientos, es ¿en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión? Bien. Es siempre la pregunta clave que todos están pensando, bueno, listo, voy a hacer una inversión, hay que evaluar, bueno, ¿qué tengo? Con el asesoramiento buscamos la forma, como usted siempre lo dice, ingeniero, la idea es que en los asesoramientos no es vender, digamos, procesos, sino cómo el productor gana más dinero, según su contexto, su ambiente. Entonces, ¿qué responder a esa pregunta de el recupero de la inversión? Claro, muy, muy buena. Yo acá hay que ver, cuando uno va a analizar la TIR, la VAN, el recupero de inversión, esto le digo siempre, no es solo un Excel, que en el Excel puede dar lo que uno quiera dentro de determinado rango, en mercado optimista, pesimista, devaluación, sin devaluación y demás, pero siendo concreto, lo primero que te va a dar es que vos como productor agropecuario vas a poder seguir siendo productor agropecuario, que eso no es menor. Te va a dar una sustentabilidad en tu producción principal, porque hay muchos productores que tienen pequeño campo, que salen a alquilar campo y que hoy no pueden competir con los precios reales de alquiler que se están pagando porque, por ejemplo, hay un girasol o hay un maní. Hay mucha gente que hoy quedó afuera porque donde empieza a haber productos mucho más rentables, mucho más viables, o entran jugadores de afuera al negocio, los precios de los alquileres de la tierra, el alquiler de la tierra, que recordemos en Argentina el 70% de la tierra, el que la trabaja no es dueño de la tierra, sino que el productor agropecuario, como ya salió del negocio justamente por no tener proyectos, por no ser eficiente desde el punto de vista de la economía de escala, o por no querer, o porque el campo era del abuelo, del padre y no de ellos, o por dedicarse a otra actividad. Entonces, lo primero que te va a dar esto es que vas a poder seguirte dedicando a ser productor agropecuario. Que eso no es menos. En cambio, el que antes decía, no, yo tengo el maíz y la soja, pero crío chancho, ese crío chancho, o crío cerdo, chancho ya no hay más, o crío pollo, ya hoy eso dejó de existir. El que hoy produce cerdo es cuestión de tiempo para que desaparezca si no tiene 2.000 o 3.000 madres. Entonces, el productor que tenía grano y que le daba un poquito de valor con el cerdo, con esto de la escala, eh, va a desaparecer. Entonces, ese productor agropecuario que en vez de criar cerdos tiene un molino de maíz, se va a poder seguir dedicando a eso.
Y esto es lo más importante del proyecto. Después el recupero de inversión va a depender mucho de lo comercial y del capital enterrado que ya tengas. A mí me tocó, hay plantas que hemos recuperado el dinero en menos de 2 años, pero uno tiene que apuntar a entre 3 y 5 años, es lo normal en un proyecto productivo como esto. Que son valores increíbles. ¿Y por qué? Porque radica en cómo está armado el proyecto. Está armado con productores agropecuarios, está armado en el campo del productor agropecuario, y estas cosas son las que le ganan a la industria, que está en un parque industrial, que son inversionistas, que saben de máquina o que saben de los procesos que tienen los clientes. Pero la realidad es que eh, esa información, ese conocimiento de mercado que se adquiere con el tiempo, termina ganando el que es líder en costos. Es decir, claramente acá, yo siempre digo que los costos no ponen los precios, sino que los precios ponen los costos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos tenés una industria que tiene un determinado costo en un parque industrial, que tenés que traer grano del campo, y después tenés que llevar los subproductos al campo, y que tenés que comprar y pagar el grano a 7 días, y tu cliente a vos te paga 60 días, tenés un capital de trabajo de 53 días. Bueno, todos estos costos hacen de que no se pueda llegar al precio de producto que a veces uno quiere competir, ¿no? Entonces, en cambio, el productor agropecuario que ya tiene grano y que se instala en su campo, que le da valor agregado, cuando compara las posibilidades, che, o vendo el grano a puerto, o vendo esto a determinado precio, total, yo ya le gano respecto a la actividad que hacía, la industria no puede competir, y eso es lo que uno quiere abrirle los ojos a los productores agropecuarios y por qué se tienen que agrupar y por qué tienen que plantear las plantas en el campo. En el futuro, gracias a la tecnología que hay, los equipos que hay, nosotros ahora ya estamos armando un molino que es sin personas. Es decir, que el molino no necesita de personal para el trabajo. Y esto parece disruptivo, pero hoy la tecnología ya está, parte gracias a China. Entonces, ¿qué costo tengo yo si soy un productor agropecuario y puedo producir sin personal? El costo de la energía, el costo del mantenimiento, el costo de un servicio a distancia, pero esto es lo realmente disruptivo. Y esto es lo que uno plantea en estos proyectos. Vamos a salir del campo directamente con un producto para consumo humano. Y ahí es donde va a estar el repago y sobre todo la competitividad. Estos proyectos, yo siempre digo, yo no los hago pensando en el repago, más allá que es una pregunta, los hago pensando en el FODA, en las fortalezas, las oportunidades, en las debilidades y la amenaza de qué? De la industria y del productor agropecuario. Este proyecto trabaja justamente en los FODA, de la actividad actual, que es el productor agropecuario, que tiene como fortaleza, que tiene el grano, y vos el grano lo tenés vos, el grano es tuyo, no es de la gran multinacional, es tuyo. Es una fortaleza y tiene la oportunidad de ir a darle el valor agregado. La debilidad que tiene es que no tiene escala, no tiene escala, por eso sí o sí se tiene que asociar. La otra debilidad es que no conoce del nuevo negocio, sí o sí tiene que buscar dentro de su equipo personal que tenga experiencia. ¿Y qué amenazas va a tener si depende todo de él? Las amenazas surgen solo de sus debilidades, porque la amenaza, lo que puede ocurrir es que haya muchos productores y bajen el precio, pero estamos hablando del maíz, el segundo grano más consumido en, en el mundo, el más producido. Entonces, la verdad que en el repago, como siempre digo, son proyectos de menos de 5 años. Yo no trabajo en proyectos de 10, 20 años, 15 años, ¿no? Son siempre menos de 5 años. Pero por sorpresa, uno ve que hay inversiones, que los recuperos de inversiones fueron antes. Entonces, cuando uno lo compara con, me compro un departamento en pleno centro para alquiler, me pongo una industria, un departamento en Argentina se recupera en 30 años. Esto estamos hablando de 5 años. Lo que pasa es que en el departamento uno
uno está en esa actividad también y los compara constantemente y cuando uno ve una actividad productiva no quiere saber más nada con los departamentos. Es decir, ocurre muchas veces esto, cuando uno entra a la industria no quiere saber más nada ni siquiera con producir el grano, porque la industria, los márgenes, las rentabilidades que tiene, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, donde la gran rentabilidad se la quedó la industria, se la quedó la industria, uno no ve que los productores agropecuarios crecen mucho, ve que las industrias crecen mucho. Eso es porque hay una transferencia de valor, ya ahí entramos en la parte filosófica de esto, que no es el objetivo de estos talleres, pero si el productor agropecuario se da cuenta la fortaleza que tiene agrupándose, los recuperos de inversión van a ser mucho más elevados de lo que uno piensa. Pero esto se hace para que se puedan seguir dedicando a ser productores agropecuarios. De lo contrario, va a pasar como pasó en Argentina en la época del 90 y demás, que va a haber una acumulación de tierra que ya no va a ser más, que el 70% trabaja, así que el 80, el 90, ya la tierra va a dejar de ser trabajada por los grandes productores, que los grandes productores a la vez trabajan para las grandes multinacionales, por lo cual eh, hay una concentración que la forma de detenerla es a partir del valor agregado y de la producción en el mismo campo, que genera arraigo, que genera un trato con el intendente que del pueblo, que es mucho más cercana, y que el problema que vamos a tener es que cuando estos emprendimientos empiecen a crecer, van a necesitar de una mano de obra que el pueblo no la tiene. Entonces los intendentes, las organizaciones gubernamentales, civiles, van a tener que hacer cosas para que la gente se quiera ir a fincar en los pueblos. Ese es un poco el planteo. Pero eso, lejos de ser un problema, es una gran oportunidad para el nivel de desocupación que tienen nuestros países sudamericanos, ¿no? O, dicho de otra forma, en algunos lugares no hay mucha desocupación, pero los empleos son de un poder adquisitivo muy bajo, es decir, no son empleos de calidad. Esto hace que por el nivel de automatismo y el nivel de valor agregado, uno pueda pagar salarios significativos. Entonces, da empleos de calidad, da pocos empleos, en esto hay que ser claro. Estos proyectos, estos procesos, pero pocos significan 10, 15 empleos, entre todo, que para un pueblo, 2 o 3 proyectos de esto, no te alcanza la gente directamente. Así que 10 o 15 personas en una gran ciudad no es nada, pero en un pueblo le cambia la vida al pueblo, que es lo que apuntamos con esto. Ingeniero, una última pregunta ya para terminar. Digamos, usted ha hecho el asesoramiento en el tema de maíz. Yo sé que, digamos, algunas personas que nos siguen en el canal de YouTube no conocen esa información y este es el momento para hablar digamos, esas empresas que ha asesorado, qué han hecho específicamente. Y yo creo que es un factor que es muy importante que a veces uno lo obvia es en esas personas, esos líderes de esas empresas que usted ha asesorado, ¿cuál ha sido el espíritu profesional, a veces porque son empresas familiares, personales? ¿Cuál debe ser ese enfoque o esa resiliencia para mantener y abarcar este tipo de proyectos y sostenerse y superar cualquier tipo de obstáculos? A veces uno habla de lo que tiene que ver con presupuestos, con maquinaria, con tecnología, con talento, pero a veces como que desligamos la parte de los líderes y qué solidez mental deben tener para poder encarar estos proyectos. Bien, en primer lugar, lo que tengo que decir es que de los que he asesorado y han invertido en valor agregado del maíz, ninguno está arrepentido y sí, de los que he asesorado y no han dado el paso, cuando venimos hablando y demás, sí están arrepentidos, por lo cual ahí, por suerte, habla de que los que han podido dar el paso, les ha ido bien, se han podido mantener y están preparados para el crecimiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que hablamos siempre, al ser productor agropecuario, parte de los inversores ser productor agropecuario, hay una simplicidad enorme en lo que son la obtención del grano. Me ha pasado en planta donde, bueno, vamos a necesitar maíz para ahí llamo, listo, ahí ya conseguí 30 camiones. Son 300 toneladas. Es decir, como los pares de los productores agropecuarios son productores agropecuarios,
que no todos le dan valor agregado al grano, de hecho al revés, casi nadie le da valor agregado al grano, eh, consiguen cosas que una industria tendría que salir a buscar, a ver, darse de datos, a visitar, a llamar, che, ¿quién me puede llegar a fiar un grano cuando no te conocen? Acá hay un tema también importante en la confianza, ¿no? Esto, si bien se hace todo documentado, facturado y demás, hay una confianza a la hora de entregar a que me va a poder pagar y demás, porque siempre hay plazos de pago. Entonces, eh, lo importante es el grupo multidisciplinario. Ninguno de los proyectos que está creciendo a buen ritmo está conformado por una sola persona. De hecho, aquellos clientes que yo asesoro y demás, los que están llevados adelante por una o dos personas, van mucho más despacio en esta carrera que aquellos que forman parte de un grupo. Eso Eso es clave para tenerlo en cuenta. Acá hay que formar el grupo, ¿no? Acá no sirve nada que una persona tenga dinero y se ponga la plata y hago esto y lo hago como yo quiero. Ese sistema monoteísta, es decir, de una sola, de la persona, acá la diferencia la hacen los equipos, no lo hace la persona. Obviamente que la persona te puede ir abriendo puertas, puede darte su experiencia y forma parte de mi grupo para la opinión, pero todos los buenos logros que hemos hecho en las distintas plantas lo hemos logrado a través del equipo y también hoy a través de la unión de empresas. Tengo la suerte de que las personas que yo asesoro se conocen entre ellas porque el tiempo lo ha dado, obviamente que cada uno tiene su know-how, proceso y demás, pero ha hecho que hoy en día ese asociativismo entre industrias genera una potencialidad, una sinergia muy grande, por lo cual, en resumen, para responder tu pregunta, te diría que eh, el productor agropecuario tiene que ser de una mente abierta y de formar equipos, y que estar dispuesto a que el joint venture es algo permanente acá, es decir, che, tengo este mercado, pide tantos camiones, solo no puedo, ¿qué puedo hacer vos? ¿Qué puedo hacer yo? Vamos juntos, abramos los costos, trabajemos en conjunto. Eso, por suerte, es hoy uno de los, bueno, es lo que más trabajo hoy en día, es lo que nos marca la diferencia con la competencia, el trabajar en conjunto. Cuando empieza a haber un vínculo y la relación entre las empresas ya deja de ser la empresa tal, sino que Juancito, Pedrito, Pablito, que ya se conocen, que han compartido experiencias, que se han ayudado cuando una empresa necesitó de la otra, eso te da una fortaleza que le da una sustentabilidad al negocio que la multinacional, que vos sos un número, no lo tenés. Entonces, hay que formar equipos de buenas personas, siempre hablo de la ficha limpia, eso es importante, gente que demuestre haber estado y que sean laburantes. Esto no es para especular, para nada. Esto es como plantar árboles en el patio o en el campo, ¿no? Nada es para allá. Si vos querés lo inmediato, esto no es para algo inmediato. Y esto lleva también trabajo, eso también es importante a la hora de armar un equipo de trabajo, de ser claro los volúmenes de trabajo necesarios. Hay gente que no dispone de tiempo y si vos no dispones de tiempo, alguien la va a tener que hacer a la tarea. Eso es algo importante, por eso, obviamente, cuando somos varios en un proyecto, vos dividís la tarea, porque al principio no podés estar pagando gerentes, directores o asesor de todo. Tendrás que elegir a qué tercerizar y qué no. Entonces, el equipo es clave, Javier. Bueno, esa fue la última pregunta para el ingeniero. La idea es que ustedes puedan ver todos estos contenidos que nosotros vamos a publicar. Bien sea pueden ver este video directamente en YouTube completo o también lo pueden encontrar por fragmentos, digamos, que puedan ver específicamente lo que, digamos, lo que quieren conocer, en lo que tienen dudas. Ya, obviamente, este tipo de información es generalizada, ¿cierto? Ya algo más concreto y específico, como ya lo dijo el ingeniero, cada caso es muy especial, tiene sus ventajas, sus desventajas, la FODA, como lo dice el ingeniero. Entonces, pues este tipo de cosas ya se trabajan de manera interna en sesiones que uno, digamos, acuerda con el prospecto.
Yo soy la persona con la que ustedes se van a comunicar. En la parte de abajo van a encontrar un enlace a un WhatsApp. Ese va a ser mi WhatsApp. Yo me encuentro en Colombia, yo soy colombiano y me encuentro en Colombia y trabajo con el ingeniero. Ya conforme vayamos organizando las expectativas, las necesidades, yo voy consultando con el ingeniero. A partir de allí vamos digamos, esquematizar un plan de trabajo y agendamos fechas para podernos organizar y para que el ingeniero pueda evaluar su idea de negocio, su modelo de negocio, qué es lo que tienen pensado, si es viable, si no es viable, y trabajar para darle forma a ese sueño, a esa idea. Generalmente hay muchos negocios que son familiares, entonces a veces viene, digamos, el líder, que es el abuelo, y quiere dejar, digamos, para la posteridad, para los nietos, para los hijos y así. Entonces, quieren dar el paso, con nosotros lo pueden dar. El tema acá es asesorarse muy bien y permitirnos conocer muy bien su caso para que podamos sugerirle cuál es el plan de acción. Entonces, pues nada, ingeniero, últimas palabras para todos. Bueno, muchas gracias por el tiempo y si han llegado hasta acá significa que les ha sido de utilidad y de interés este video. Solamente decirle que se animen, que la verdad que las historias de éxito son grandes, que si ha habido historias de fracaso o algo, son historias donde ya el proyecto arrancó mal, justamente por no llevarlo adelante alguien con experiencia. Acá la falta de experiencia se paga muy caro, porque no estamos vendiendo un commodity, estamos vendiendo nichos donde el trato es personalizado. No, pero bueno, si queremos vender maíz a 3 veces el valor, dando un proceso que no es complejo, ya lo van a ver de manera particular, eh, hay que invertir tiempo. Eso es lo importante. Y bueno, y si las ganas están, el maíz está y el mercado está. Entonces es cuestión de animarse y vamos adelante. En eso lo que pueda ayudar, a disposición. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo contenido en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. ¿Buscas una asesoría profesional? En la parte inferior encuentras toda la información.